Bienvenidos a Manos y Oficios. Hoy nos encontramos en Medellín para visitar una casa donde conviven 23 gatos para aprender acerca de comunicación, comportamiento y bienestar. Karen, bienvenida a Manos y Oficios, qué rico tenerte de nuevo en este espacio. Sara, muchísimas gracias por la invitación, hoy va a ser un día muy provechoso, vamos a aprender bastante de lo que es el gato. Vamos a hablar de un tema que nos apasiona completamente. Entonces, para comenzar, ¿qué es el gato y de dónde viene? Bueno, el gato, uno de los primeros gatos que se tiene, ellos vienen de Egipto, ¿cierto? Cuando el humano comenzó a guardar todos los granos, empezó a venir como todo lo que tienen que ver con los roedores, precisamente pues por su alimentación, y de ahí comenzó a venir entonces también el gato detrás. De ahí fue que todo fue una conmoción para todos los egipcios, que lo comenzaron a ver como un dios porque ellos guardaban lo que era nuestra alimentación, ¿cierto? Ahí está la diosa Bastet. Entonces, de ahí comenzamos a tener como un momento más cercano con los gaticos, ¿cierto? Ellos vienen de allá, pero entonces se quedaron con nosotros y ya llegaron a nuestras casas, aunque muchas de las veces nos dicen que están domesticados. Si nosotros nos vamos como a las pruebas científicas, ellos siguen siendo todavía muy, muy salvajes y por eso es que tenemos que tener muchas cosas en nuestra casa para que ellos sean muy, muy felices. Karen, qué interesante esa parte de los egipcios porque todos tenemos muy presente que ellos, digamos, los tenían como dioses, inclusive se han encontrado también como momificaciones de ellos, pero digamos en esa época, ¿cómo hacían ellos para domesticarlos? ¿Y se tiene claro algunas de las razas o en esa época no eran razas? Digamos que no era tanto una domesticación, sino que les permitían estar en su entorno. Si tú vas, por ejemplo, a Turquía, ellos están en espacios libres, pero se les respeta mucho, se les ofrece comida, se les ofrece agua. Si alguno está enfermo, se le lleva pues como a que se le den todos los cuidados. Pero no necesariamente se tenían como en tanto confinamiento como los tenemos ahora, ¿cierto? Estaban dentro de las familias, se les respetaba también mucho porque también está muy ligado el tema energético. Dicen que el perro es el cuidador de la parte física, pero el gato es el cuidador de la parte energética. De hecho, a veces cuando se morían, hacían un luto y se quitaban las cejas en símbolo pues como de respeto y que era parte de la familia. Y sí se encontraban como muchos de los gatos modificados al lado de alguien muy importante también, como faraones, como alguien muy especial. Exactamente, bueno, digamos que cada gato es un mundo diferente y tiene su personalidad, pero ¿qué características en general definen a un gato? ¿Qué características como tal? Digamos que son independientes, no quiere decir que porque sean independientes tengan falta de afecto para con nosotros, ¿sí? Es decir, ellos hacen lo que quieren en el momento que quieren, pero si quieren ser tiernos son demasiado tiernos, si quieren estar tranquilos, que los respetemos pues como esa tranquilidad. Entonces el gato es un ser transparente, digamos que no es como el perrito, que el perrito es muy dado a hacer lo que nosotros le digamos, es mucho más sumiso, ellos son mucho más, hacen lo que quieren, por decirlo así, ¿cierto? Y de hecho nosotros en nuestras casas debemos tener todo bien puestecito para que ellos sean felices porque nosotros terminamos siendo el inquilino de la casa. Muchas veces cuando hacemos consulta, cuando hago la consulta, me dicen, no, es que yo no quiero volver mi casa pues llena de un montón de cosas, pero lamentablemente pues nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a sus necesidades porque estamos teniendo un animal casi que medio salvaje en nuestras casas en confinamiento, entonces les tenemos que dar todo ese enriquecimiento ambiental que se merece. Exactamente, es muy importante lo que dices porque mucha gente, digamos, hubo un tiempo en el que el gato se volvió una moda, entonces todo el mundo quería adoptar gatos, pero es muy importante conocer como lo que implica tener un gato, ¿cierto? Porque no es solamente que la niña, que se antojó del gato, no, o sea, tienes que saber que tu vida va a cambiar, que es brindarle un entorno adecuado y que la personalidad o digamos el ser del gato es muy diferente al ser de un perro. Ya que me hablas pues como de personalidades de acuerdo a las razas, sí hay unas diferencias, ¿cierto? Aunque de manera general todos, si no tienen un enriquecimiento, si no tienen como las características mínimas, igual todos se van a comportar con conductas destructivas, ¿cierto? Se podría decir que el persa es mucho más tranquilo, que por ejemplo el bengalí es mucho más activo,
pero hay gatos de gatos. Y yo aprendí en todos estos 10 años que hay gatos persas que son súper activos y hay bengalíes que son tranquilos. Entonces yo no me podría decir que porque tiene una raza específica tiene un comportamiento como tal. No, cada gato es un mundo. Cada gato define cómo va a ser sus características de comportamiento desde la parte de que la mamá lo tiene, desde la crianza, desde el momento que está con el humano, desde el enriquecimiento ambiental. Entonces todos se forman como de características diferentes, así tengan una raza que tenga unos comportamientos como lineados, por decirlo Exactamente, así. Y sabes que es muy divertido tener un gato. O sea, he escuchado comentarios de gente que dice, no, es que son aburridos, es que no son mimados, es que no, pero es completamente lo contrario. O sea, uno nunca sabe con qué va a salir un gato y es súper divertido. Sí, ellos tienen unos comportamientos que lo dejan a uno como, porque salió como con esto. De pronto puede ser porque ellos son seres que toda su biología está hecha como para cazar, ¿cierto? O sea, se ganan su vida cazando. Entonces, la forma de ellos como complementar este juego, esta cacería dentro de la casa es el juego, ¿cierto? Entonces todo muchas veces lo toman como un juego. Por eso hay que entretenerlos tanto, por eso hay que nosotros le tenemos que dedicar como ese tiempo de actividad para que este gato no se vuelva aburrido y no se vuelva destructivo dentro de las casas. Y también obeso, ¿no? Porque también, hay gatos que necesitan también ejercicio. Obeso, así es. Aunque una de las características que de pronto puede hacer que ellos suban un poquitico de peso, podría ser, aunque no en todos los casos, es la esterilización, pero es precisamente porque baja la actividad y la parte de las hormonas también se reduce pues en la actividad también de que si no están consumiendo parte energética en el ciclo hormonal, pues entonces se tienden a poner un poquitico de esos, pero eso depende también de uno, de cuánta actividad física uno les pueda generar para que se mantengan en una condición física normal. Exactamente. Karen, hablemos de razas, porque hay para todos los gustos, con pelo, sin pelo, gigantes, más pequeñitos. Bueno, ¿por dónde empezamos? O sea, las razas más comunes, se habla de la persa, se habla del siamés, se habla del bengalí, que ya pues está como muy conocido, el ruso azul, el americano de pelo corto, que es como el criollito más o menos que nosotros conocemos, se habla de la sabana, que ya también todo el mundo dice que son los gatotes más grandototes. Bueno, el de pelo corto, que es el persa, el exótico, pues es igualitico como el persa, pero tiene el pelito como más cortico. El esfinx, que es el que no tiene pelito. Por ejemplo, uno de los cuidados especiales entre los gatos sería que el esfinx y los persa, que son más que todo los que tienen pelo largo, los que tienen pelo largo y los Maine Coon, también se me olvidaba mencionar los Maine Coon. Entonces los Maine Coon y los persa que tienen pelo largo, ellos se deberían, por ejemplo, un cuidado especial es bañarlos cada 3 meses, pero es por ayudarles con el tema de las bolas de pelo, con el tema del acicalamiento, y los esfinxes porque tienen una condición de grasita, un poquito mayor de grasita en la piel, entonces hay que hacerle esos lavados para que después no tengan como problemas cutáneos, ¿sí? Y bueno, y hablando pues de los baños, estas son como las racitas que deberían tener baño, porque el resto de los gatos no se deberían bañar. ¿Por qué? Exacto. Porque necesitan su olor principal, necesitan sentirse que ellos tienen ese territorio, y el estar cambiando de olores no es que les guste mucho. De hecho, a los gatos, a ningún gato le gustan los cambios. Son neofóbicos, le tienen miedo a lo nuevo, y hay que, si le vamos a introducir algo nuevo, tiene que ser como de a poquiticos, eso se llama habituación, que uno le vaya poniendo como las cositas así para que se vayan acostumbrando. Sí, eso tiene su técnica, pero lo vamos a hablar más adelante, porque ahorita que mencionaste Maine Coon, por allá hay un gato espectacular, Karen, para que sigamos con esta charla y estemos cerquita de él. Sí, claro. ¿Te parece? Por allá. Karen, qué espectáculo este gato. Acá tenemos a este muchacho, muy tranquilo, muy sociable, se deja hacer de todo, se deja cargar, se deja manosear, se deja contemplar. Mejor dicho, este es un claro ejemplo de un gato tranquilo.
¿cierto? Podemos ver que las orejas están hacia el frente, la cola, mira que no se está moviendo muy agitadamente. Sí. Entonces podemos ver en todas esas características que nuestro gato está tranquilo. Por ejemplo, hay que mirarle las orejas, hay que mirarle los ojos, hay que mirarle los bigotes, la cola. Muchas veces las personas dicen, ay, es que yo estaba tocando a mi gato y de un momento a otro me mordió, ¿cierto? Fue que de pronto no supieron interpretar todas esas señales que ellos nos dicen con su comunicación no verbal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empiezan a poner, lo primero que hacen es como la mirada, como, hey, ya no quiero que me hagas más cariñitos, ¿cierto? Ya no quiero que me hagas más cariñitos. Lo segundo puede ser entonces que bajen las orejas. Lo tercero sería, por ejemplo, que empiecen a mover esa cola súper ágilmente, que ahí hay una diferencia muy clara con los perros. Cuando los perros agitan la cola, están contentos. El gato cuando agita la cola no está tan contento. Entonces, esas son las señales que de pronto nosotros podríamos no haber visto antes de que el gato, por último, tome la decisión de mandar pues como la mordida y decir, ya no quiero más que me acaricies, ¿cierto? Pero mira que sí nos estuvo diciendo mucho tiempo antes que ya no quería más caricias, sino que nosotros no supimos interpretar esas señales. Y ahí fue donde nos ganamos el mordisco. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos pues como en cuenta antes de nosotros tener un gatico, comenzar a investigar como todo eso. Ellos por qué, por ejemplo, cierran los ojitos, muchas veces también nos quiere decir, cuando hacen así, sí, nos están mandando besitos, exacto, pero cuando un gato, por ejemplo, está enfermo, se sienta y empieza a tener esos ojitos todo el tiempo así y de pronto abrir un poquitico la boca, puede ser que esté sintiendo algún dolor. Entonces, eso es bueno que lo estemos como investigando, estar haciendo pues como esta información, que nos informemos pues como antes para precisamente saber qué nos están queriendo decir con todo su cuerpo. Exactamente. El gato, digamos, su comunicación es muy corporal, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. ¿Qué, digamos, comportamientos o qué señales inconscientemente podemos estar mandando nosotros con la voz y con el cuerpo que ellos lo tomen como mal? Bueno, por ejemplo, cuando estás conociendo un gato de por primera vez, lo ideal no sería que lo mires directamente a los ojos porque lo estás retando, literal. Entonces lo que debes hacer es mirarlo, apagarle como los ojitos, como ellos nos hacen, es un saludo amistoso, ponernos a un nivel un poquito como más bajito, ¿cierto? De permitir que se acerquen a nosotros y nos huelan y que perciban, pues, por ejemplo, nuestra energía, nosotros cómo estamos y a qué olemos, ¿cierto? Obviamente no vamos a hacer como ellos que cuando se están conociendo el uno al otro se van a levantar la colita, pues, y van a estar oliendo, pero sí nosotros tenemos, pues, nuestra propia esencia. Y de hecho ellos de muy cerca no nos perciben muy bien porque nos ven un poquito borrosos, sino que nos reconocen por nuestro aroma, el aroma de cada quien. Entonces, eso es importante que lo tengamos también en cuenta, no ser también muy invasivos como a la hora de entrar en su espacio, darles el tiempo de que ellos vengan hacia nosotros en vez de nosotros ir hacia ellos. Por ejemplo, atraerlos con unas varitas, unos jugueticos en donde ellos sean los que se sientan libres de elegir hacia dónde se quieren dirigir. Porque esa es la diferencia con el perro. O sea, el perro completamente vos podés ir, o sea, él quiere satisfacer al humano. El gato, con el gato es diferente. Exacto, ellos tienen su espacio, su entorno y nosotros se lo tenemos que respetar como tal. Exactamente. También te iba a contar que no solamente ellos tienen una comunicación corporal o no verbal con nosotros, sino que también la tienen verbal. De hecho, esa verbal está más dirigida a nosotros los humanos o a los otros seres que a ellos mismos, porque entre ellos obviamente sí se van a entender con su comportamiento, con su lenguaje corporal. Entonces podríamos hablar de los maullidos, ¿cierto? El ronroneo, el cacareo, o sea, hay más de 10 formas que ellos se expresan con nosotros de manera verbal, por decirlo así, ¿cierto? Por un sonido. Entonces el maullido, incluso el mismo maullido, tiene diferentes formas
según lo que nos quieran comunicar. Yo, por ejemplo, a mi gato le he identificado más de 6 tipos de maullidos. Entonces, ya sé cuando quiere agua, ya sé cuando me llama desde lejos y quiere juego. Ya sé, por ejemplo, cuando nos dice que quiere ser acariciado. Entonces, son un montón de maullidos que nosotros podemos ir identificando según el tiempo, según lo agudo que lo hace, ¿cierto? Ese, por ejemplo, se puede ir identificando. El ronroneo, definitivamente, si hubiese un sonido para el amor, sería el ronroneo, ¿cierto? Ay, sí, pero no siempre el ronroneo es en señal de bienestar. Resulta que el ronroneo tiene unas vibraciones que hace que ellos mismos también se autorregulen y se autosanen, por decirlo así. Por eso es que también el ronroneo dicen que es sanador para nosotros. Y nos genera muchos endorfinas, por ejemplo la dopamina, nosotros la liberamos con el ronroneo, entonces nosotros somos felices escuchando ese ronroneo y dicen, y hay muchos estudios, que podemos padecer menos de enfermedades cardíacas teniendo gaticos en la casa. O sea, prácticamente tenemos una gatoterapia teniendo nosotros gaticos en la casa. O sea, entre tú y tu gato hay una conexión impresionante. O sea, para reconocerle 6 maullidos. Ya llevo 14 años con él y de todo este tema de etología, ellos han sido mis gaticos de India, por decirlo así. Pero sí, tengo 3 y son supremamente diferentes y me han enseñado demasiadas cosas. El mayor es un señor, es un lord, no le gusta mucho, por ejemplo, compartir con los otros 2. La de la mitad es más territorial, ella sí es mucho más intensa como con su entorno. Y la última es un amorcito total. Ella quiere que todo el tiempo yo esté al lado de ella es mi sombrita, me acompaña a la ducha, que eso es otra cosa que nosotros los humanos perdemos con ellos, que es la intimidad. Ellos tienen que estar sabiendo dónde está uno a toda hora, qué está haciendo, puertas cerradas, nunca jamás. ¿Qué trajo? Si llegó de afuera, las bolsas, las cajas. Así es, todo lo nuevo lo quieren mirar a ver qué es lo que está pasando, o sea, quieren marcarlo, esto hace parte de mi territorio ya, entonces van, lo huelen, lo raspan, lo marcan. Karen, bueno, estamos visitando una casa donde tenemos 23 gatos espectaculares, Así cada es. uno con su esencia, con su personalidad, y tienen completamente súper bien adecuada la casa. Entonces vamos a hablar, es del tema siguiente, ¿cierto? Cómo debemos nosotros adecuar la casa y el entorno, porque ya hemos dicho que son seres, digamos, que vienen de algo salvaje, entonces debemos tenerles un buen ambiente, un buen espacio, entonces vamos a hablar ahora de eso. Así es, tenemos que tener un buen enriquecimiento ambiental, abundancia de recursos, un montón de cositas que son necesarias para el bienestar de ellos en nuestras casas. Bueno, Karen, vamos a hablar entonces cómo adecuar mi casa para tener gatos felices. Listo, entonces vamos a hablar de las 5 zonas de supervivencia que yo hablo siempre para que un gato esté feliz dentro de la casa. Entonces serían alimentación, hidratación, eliminación, juego y descanso, ¿cierto? Acá, por ejemplo, vemos la última parte, que sería parte de juego y de descanso. ¿Por qué es importante el juego y el descanso? Porque en el juego nosotros estamos supliendo la necesidad de la cacería. Ellos son seres que pueden tener una posibilidad de cazar entre 7 y 20 veces al día. Entonces son seres activos. Entonces ellos juegan, descansan, ¿cierto? Entonces hay que proveerle todo lo que son juguetes interactivos en todo el transcurso del día si es que nosotros no podemos estar. Entonces nosotros, por ejemplo, cada horita debemos estarle jugando, activándolos para que nos dejen dormir en la noche, porque si no en la noche van a comenzar a tener, por ejemplo, esas conductas de que tumben las cositas de la casa o empiecen con el maullido, ¿cierto? Entonces si nosotros lo tenemos más activos en el día, pues en la noche van a tener un descanso un poquito más prolongado, aunque igual se van a levantar y van a tratar de tener actividad porque ellos son seres noctámbulos, crepusculares, que salen también a la hora que salen sus presas, que normalmente los roedores salen a esas horas, ¿cierto? Sí. Entonces,
ahí estamos con el juego y el descanso. Ellos también lo tienen que tener, un descanso en donde puedan liberar todas esas energías que absorben de nuestras casas, lo que nosotros llamamos meditación, ¿cierto? Y un descanso en donde nosotros no intervengamos, por decirlo así, que tengan un descanso plácido y ojalá que sean lugares altos. Exacto. Un lugar alto en donde ellos puedan ver qué es lo que está pasando en su entorno, cómo es la rutina de la casa, qué es lo que está pasando como con todos los seres que están viviendo con él. Y además, esta parte alta les permite ver por dónde pueden tener su posible ruta de escape más cercana y por dónde viene su depredador o su presa, porque ellos siempre están con ese chip de supervivencia. Entonces, por eso esos dos lugares son súper importantes y se suplen con lo que es con un gimnasio tridimensional o con adecuaciones que están montadas dentro de la pared y altas, ¿cierto? Que eso es lo ideal. Sí. Bueno, una cosa muy importante es que si yo tengo diferentes gatos en mi casa o varios gatos en mi casa, tengo que tener igual número de puestos de estas zonas de supervivencia. ¿Por qué? Porque ellos son seres que no les gusta compartir, no les gusta hacer fila, no les gusta estar esperando que ese recurso sea compartido. Se desocupe. Exacto. Entonces, tengo que tener si tengo 3 gatos, tengo que tener 3 comederos, 3 bebederos, 4 areneros, 4 rascadores y lugares en donde ellos puedan descansar. Y no solamente eso, que sean este número de recursos, sino que estén en diferente lugar. ¿Por qué? Porque entre ellos, como son territoriales, se pueden llegar a hacer bullying. Entonces, yo no hago nada si tengo 3 gatos y tengo las 3 areneras, por ejemplo, en el balcón. Entonces viene uno que no tenga una muy buena relación con el otro y le hace bullying y simplemente se le hace al frente de la puerta del balcón y dice, entre, se verá cómo hace, tiene que pasar por delante mío, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que las areneras estén en diferentes lugares, las comidas también, y ojalá que esas comidas estén divididas también en zonas altas para que también se les ayude con esa actividad física, que estén saltando como tratando de llegar a su presa, por decirlo así, como dándoles un poquito como más de esfuerzo para llegar a esa alimentación. Bueno, entonces por eso es importante que haya diferentes puntos de comida, de hidratación, de eliminación para cada uno de los seres de la casa, de los gatos. Ahorita decías algo muy importante y es dejarlos descansar. Sí. Porque muchas veces uno los ve durmiendo y eso es la cosa más tierna, o uno los ve tranquilos y no, es inevitable llegar a molestarlos, a tocarlos. Exacto, y ahí mismo dan las señales de alerta como, déjame quieto. Lo que habíamos comentado anteriormente, cómo están las orejas, los ojos, la cola, no, este no es el momento. Lo que sí es que los debemos que activar cierto tiempo en el día, precisamente para que no duerman tan profundamente, porque si no en la noche nos van a enloquecer. Bueno, una cosa muy importante y es que me van a decir, Karen, pero ¿a qué horas yo voy a poder? Sí, me llamo Karen como la loca de los gatos. Lo pensaste, ¿cierto? ¿Yo cómo voy a hacer si yo no estoy en la casa? Es que yo no estoy en home office, entonces, pues, ¿cómo hago para entretenerlos? Entonces, resulta que hay algo que nosotros llamamos juguetes interactivos y esos se los podemos dejar en diferentes puntos de la casa. Mira, por ejemplo, acá te muestro un ejemplo de los juguetes interactivos en donde nosotros los dejamos en diferentes puntos de la casa y lo que hacemos es dejarle, por ejemplo, snacks adentrico, les podemos echar catnip, que el catnip los activa, pues activa mucho a los michis y entonces se los podemos dejar en diferentes puntos. Una cosa muy importante, Sara, no podemos dejar los juguetes interactivos a disposición todo el tiempo en el mismo lugar, porque la presa no va a pasar por el mismo punto, no va a ser la misma presa, no va a tener el mismo olor, entonces todos los días se los tenemos que estar cambiando. Hay un montón, hay infinidad de juguetes interactivos que nosotros podemos hacer en la casa, con, por ejemplo, las coquitas de los huevos, por ejemplo, con las cajas de cartón que nos lleguen a la casa que les encantan, las bolsas también de cartón, que mejor dicho, eso es lo mejor. Entonces, las botellitas de plástico con huequitos, eso es algo que les encanta a los michis, o sea, es una cosa que todos los días lo podemos hacer y se los podemos entregar. Exacto, bueno, hablando de michis, Karen, ¿de dónde sale esta palabra? Bueno, la palabra michi viene de México, de los aztecas. Ellos comienzan a tener navegaciones y empiezan a tener a sus gaticos pues como con ellos en los barcos y empiezan a decir michi, 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 ¿cierto? Porque lo ideal para llamar a un gato no es como llamamos al perro, que es pss, pss, ¿cierto?
ese sonido para ellos es repulsivo, es como si antes no los estuviéramos como echando, ¿cierto? Entonces de ahí salió que siempre para llamarlos se les decía Michi, 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 y se quedaron como los Michis. El famoso meme del Michi. Así es, de todos los Michis. Karen, bueno, ya hablamos entonces de la alimentación, digamos de la parte de los juegos, de la parte interactiva. ¿Qué otro tip o qué otra recomendación importante para las personas que quieren empezar a tener gatos en su casa? Bueno, una cosa muy importante y es porque se presenta mucho son las enfermedades renales. Yo creo que es una de las cosas que más se da en los gatos y es precisamente por la falta de hidratación. Entonces, algo que se debe hacer es separar siempre lo que es el agua de la comida y también del arenero. Ellos no comen donde eliminan, no eliminan donde comen y no se hidratan tampoco al lado de la comida porque empiezan a sentir que cuando inmediatamente comen y toman agüita, eso puede generar como estos suciecitos y esa agüita ya sucia ya no es chévere para ellos, entonces hay que estarla cambiando o muy continuamente o por ejemplo usar las fuentes. Las fuentes simulan lo que es pues como el agua natural, entonces se hidratan mucho. Mira que de hecho lo ideal para ellos sería que se alimentaran de comida mucho más natural en vez de tanto concentrado, o sea, si le podemos dar más comidita húmeda sería mucho mejor porque está más hidratado. Hay menos carga en ese riñón porque resulta que ellos son animales desérticos, vienen también del desierto, entonces digamos que su chip de sed no se despierta sino hasta que ya hay una deshidratación, entonces es muy bueno para ellos que se estén hidratando constantemente para que el riñón no esté como funcionando y funcionando. Karen, nos queda muchísimo tema para hablar, pero que sea una excusa para tenerte nuevamente en el programa. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste. No, cuando quieran, ya saben, ahí estamos, los espero por allá por Tierra de Gatos, allá a mí me encanta atender a las personas porque van por un producto, pero atrás de eso necesitan es saber cómo es el mundo felino, es que no se trata solamente pues de yo decirles, lleves esto o aquello, no, vea, es que ellos son así, de esta manera, de esta otra manera, entonces por allá los espero para que me visiten por allá también. Sí, muchísimas gracias. A ti. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube para que estén siempre pendientes de todo nuestro contenido porque TV Agro los acerca al campo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.